Bueno, Alberto, contale a la gente que por ahí no te puede llegar a conocer quién es Alberto Alessandro. Si yo me encontrara con alguien un día, te presento a alguien que no te conoce, ¿qué le dirías? Bueno, hay que sintetizar muchos años, pero yo creo que diría que soy guitarrista básicamente y maestro, porque entiendo las dos actividades, yo lo entiendo como una actividad, como una cosa de dar, tanto cuando uno interpreta guitarra en sus interpretaciones, trata de entregar al público y algo para que pueda disfrutar o ojalá pudiera sentirlo y ni qué decir emocionarse. Y en la actividad de la docencia también, yo lo siento también como una vocación de dar, tanto en las clases que yo he dado de guitarra como en las escuelas. Vos has viajado mucho dando clases, ¿no? Sí, he tenido oportunidad ya de grande ir a otros países y tuve la posibilidad de dar clases, de hacer cursos en guitarra, exclusivamente en guitarra. Algunos seminarios y cursos sobre técnica en distintos espacios, universidades así, de Europa y de América. Así que tuve la posibilidad también de tomar como un muestreo de qué es lo que se enseña en estas partes y bueno, y siempre uno se enriquece con eso y trae muchas de esas cosas, después las vuelca hacia uno mismo en los contenidos que uno tiene que verter para la gente, para los alumnos. Eso es muy interesante, lo que me ha posibilitado la guitarra, ir a conocer otros lugares, otra gente, otras idiosincrasias, otros estilos, otras formas de vivir o de ser. Eso me ha permitido la guitarra, los viajes, que enriquecen tanto. Es un capital que uno se lo lleva puesto, digamos, lo lleva adentro. Me imagino así que es una experiencia bastante impactante de empezar a viajar y más de la mano de algo que es lo que te apasiona. Claro, sí, sobre todo, claro, a través de lo que uno le ha puesto el tiempo y la vida, digamos, que es la guitarra, la música. ¿Y tenés alguna anécdota de alguno de esos viajes que te haya pasado, alguna que te venga a la mente? Bueno, sí, por ejemplo, yo ahora pronto, la semana que viene, tengo que ir a tocar a Posadas en un ciclo de conciertos de guitarra clásica y tengo el privilegio de compartir el programa con Máximo Pujol, que es uno de los grandes compositores vivos para guitarra. Y bueno, tengo una pequeña historia desde el año 77, cuando estábamos haciendo un seminario en Porto Alegre, en la Facultad Palestina de Porto Alegre, en Brasil. Éramos todos muy jóvenes y bueno, estábamos todos en un lugar muy grande, hospedados, todos los varones, en cuchetas. Y siempre cuando nos estábamos ya prestándonos para acostarnos, se escuchaba una guitarra muy suavecito, casi como tratando de no molestar, con una obra desconocida, porque en aquel momento no estaban ni siquiera las fotocopiadoras, el material bibliográfico era muy escaso para guitarra, Sor, Villalobos, alguna cosa de Bach. Pero esto era una composición moderna. Con el transcurso de los días descubro que el que estaba tocando era Máximo Pujol, que en ese momento era muy jovencito y estaba tocando una de sus primeras obras para guitarra. A partir de ahí a mí me sedujo muchísimo su obra en ese momento y bueno, de ahí quedamos en contacto, escribiendo cartas en aquel momento con Máximo Pujol, que vivía en Buenos Aires. Y bueno, labramos una amistad. He estrenado yo muchas obras de él, las he estrenado, algunas también me las ha dedicado también. Y justo ahora tenemos la posibilidad de encontrarnos nuevamente en Posada y vamos a tocar algunas obras a dúo, aparte de cada uno tocar sus piezas a solo. Esa es una anécdota que puedo decir
ya vieja anécdota. Bueno, luego, no sé, algunas sorpresas que he tenido, por ejemplo, cuando he estado, por ejemplo, en Tallinn, que es la capital de Estonia, un país pegado a Rusia, de las ex repúblicas soviéticas, y yo llevaba en ese momento todo un repertorio de Astor Piazzolla completo, de 1 hora, y como estaba hospedado en la Escuela de Música Estatal, a veces en el hall nos encontrábamos con algunos españoles o de otros países, y conversando así vi que tenían sus grupos, tríos y grupos de cámara haciendo Piazzolla, de esto hace más o menos más de 10 años. Y justamente cuando estuve dando clases, algunos alumnos presentaron obras de Piazzolla, exclusivamente Piazzolla. Y también en una de esas, digamos, salidas por la noche, me invitan a un lugar que se llamaba La Cubanita, desde Cuba, La Cubanita, y era un lugar donde los miércoles, me acuerdo, donde la gente se reunía para bailar tango. Era toda gente joven, y lo que me sorprendió, bueno, muchísima gente en ese lugar, un lugar muy grande, y todos bailando tango, un tango muy tradicional, que yo ni siquiera muchas de esas obras no las conocía. Bueno, esa sorpresa con respecto a Piazzolla, el furor Piazzolla, digamos, Sí. en el mundo, esa es otra anécdota, sí. Piazzolla es uno de tus más grandes como influencias, me imagino. Sí, es uno de los, digamos que con los cuales yo me identifico. Máximo Pujol es otro, Agustín Barrio es otro, y Astor Piazzolla. Todos tuvieron lugar, digamos, su lugar de referencia en distintos momentos en mi vida. Al principio fue Máximo Pujol, o también primero Agustín Barrios, el compositor paraguayo, y luego Máximo Pujol, y ya en los últimos tiempos Piazzolla, porque empecé a advertir, porque a veces uno tarda un tiempo en descubrir qué es aquello con lo que uno se identifica. Me acuerdo que en alguna oportunidad yo tocaba obras, supongamos clásicas, de Villalobos o de cualquier autor clásico o barroco, y a veces incluía un tema de Piazzolla. Y empecé a dar cuenta que el que más aplaudían era el tema de Piazzolla. Entonces yo me preguntaba por qué sería. Entonces después me empecé a dar cuenta que quizás porque yo le transmitía más con ese tema y con los otros. Entonces, ¿qué quiere decir que transmitía más? Que empecé a darme cuenta que yo me identificaba mucho con la obra. No lo había descubierto, simplemente pensando y reflexionando por qué a la gente le gustaba más ese tema. Entonces empecé a descubrir que Piazzolla, digamos que reflejaba algo interior mío que hacía que yo volcara mi sentimiento de una manera más elocuente cuando interpreto obras de Piazzolla. Y así fue en el trayecto de toda esta vida con la guitarra, descubrir cuáles son aquellos autores con los cuales uno se identifica. Porque al principio uno por la formación y por el canon de cada época, toca algo barroco, algo clásico, algo romántico, algo contemporáneo, algo argentino. Es un programa de concierto de otras épocas estándar. Pero después con el tiempo uno va encontrando su propio repertorio. Yo siempre digo que el repertorio es uno mismo. Cuando uno elige el repertorio está haciendo como una especie de radiografía de uno, porque si uno elige tales o cuales piezas es porque quiere tocar esas y quiere interpretar y quiere dar el sonido en esas piezas al público que venga a escuchar. Pero todo ha sido un proceso de mucho tiempo, digamos, de búsqueda interior sobre todo. Después, por ejemplo, también algunas obras últimamente que, por ejemplo, hay un compositor que se llama Carlo Domeniconi, que ha hecho una obra muy interesante, muy diferente, contemporánea, cerca a lo minimalista,
que se llama Cuyumbaba, por ejemplo, lo he tocado en alguna época y ahora lo voy a volver a repasar. También es una obra que me transporta, ¿no? Y otras cosas también, otras composiciones de Mario Castelnuovo Tedesco, Sí. como la que compartimos, El sueño de la relación produce monstruos, por ejemplo, ¿no? Son obras que uno va descubriendo casi sorpresivamente, digamos, porque por ahí la escucha y por ahí capaz que alguna persona o algún alumno que la quiere hacer, y entonces eso hace que yo ponga un poco más foco en esa obra y descubro que qué linda obra, me gustaría hacerla, entonces la empiezo a estudiar. Otro compositor también que me ha movido mucho ha sido Jorge Cardoso, el compositor argentino de folclore, de música de raíz argentina, también en su momento, y Juan Farú ha sido un referente desde hace muchos años con sus obras, también Ricardo Moyano. Tal es así que, por ejemplo, yo tengo un álbum de cada uno de los compositores los que me han conmovido más. Tengo un disco sobre Jorge Cardoso, que son muchos intérpretes, ahí tengo algunas interpretaciones, todos Jorge Cardoso. ¿Álbumes hechos por vos? O sea, con otros artistas también. Claro, con otros músicos, Sí. todas obras de Cardoso. Un CD que está colocado también en Spotify, Sí. en el YouTube. Y tengo otro álbum sobre obras de Juan Farú, también que somos varios intérpretes. Tengo otro álbum que todavía no lo saqué a la publicidad, sobre todas cosas y obras de Máximo Pujol. Sí. Y tengo otro álbum sobre Astor Piazzolla que falta grabar un tema para ya exponerlo en las redes. Entonces he podido volcar esas inquietudes en álbumes y eso. Digamos, ¿cómo sentís que ha venido evolucionando tu estilo a medida con los años? O sea, siguiendo a todas tus influencias. Bueno, ha ido evolucionando porque al principio uno toma como referencia lo que es estándar para la época. Claro. Después uno se va animando a abordar quizás obras que no las tocan tanto otros, que no son tan conocidas, tan masivas. Entonces uno se atreve a interpretar y abordar otras obras que no son el canon de cada época. Entonces eso me llevó mucho tiempo a adquirir como, no sé si llamarle como un estilo, Ajá. que lo vuelco en las interpretaciones y en el repertorio que elijo. Si elijo, por ejemplo, Piazzolla, son todas transcripciones, porque las obras tiene hecho obras para guitarra originales, pero yo la mayoría que tengo en el álbum que tengo grabado son transcripciones de su quinteto o de otras formaciones que él ha hecho. Entonces, al hacer la traducción a la guitarra, supongamos el quinteto de Astor Piazzolla, bueno, es muy difícil porque imposible tocar en la guitarra lo que hacía él con el quinteto. Pero bueno, entonces es un desafío hacer esa traducción. Me gusta la palabra traducción. Entonces, en esa, digamos, necesidad que yo tuve o tengo para interpretar las obras de Piazzolla e intentar humildemente darle un sonido o una interpretación Piazzolla, es que yo le fui agregando cosas mías, digamos, porque pensé que eso era lo que me urgía necesario para poder abordar la interpretación de esa obra. Entonces fue así que fui, me parece a mí, generando como una especie de estilo, por lo menos en lo que se refiere a Piazzolla. Todo generado por la propia música de Piazzolla, por la necesidad, digamos, de llegar a hacer una aproximación a lo que es su composición para quinteto o para otras formaciones. Esta cuestión de las traducciones Sí. es muy interesante, muy apasionante, porque, por ejemplo, de una misma obra, pongámosle Adiós Nonino, hay muchísimos arreglos, muchísimas interpretaciones. Entonces, uno puede elige o hacer un propio arreglo o una propia versión.
Claro. Entonces, siempre es un desafío las traducciones, porque uno tiene que generarle algo como personal. No es una traducción literal de cómo son las notas y cómo es la armonía. Es como una síntesis de todo eso adaptado al microcosmo de la guitarra, digamos. Entonces ahí uno puede poner también su propia... Su parte. claro, mi parte, aportar algo desde lo mío, digamos, de lo que yo siento, digamos. Sí, en esa parte, bueno, como medio me había identificado en eso porque no sé si a vos te ha pasado lo similar, que es tomar de distintos referentes, Claro. porque vos mencionaste a varios, y armar como algo propio. Yo lo conozco desde el lado autodidacta. Vos por ahí has visto el lado por ahí de la enseñanza, retomando un poco la enseñanza del lado institucional. ¿Cómo ves esas dos cosas? O sea, que alguien aprenda desde influencias externas a lo que es una institución, o sea, la enseñanza en una institución. Bueno, yo tengo una formación particular y diferente. Yo no hice la carrera formal dentro de una institución, sino que fui haciendo muchísimos cursos con distintos maestros en distintos países, acá en Argentina con distintos maestros también. Y no puedo decir que soy autodidacta para nada, porque tuve tantos maestros y de todos recogí muchísimas cosas muy interesantes. Pero no tengo la formación formal de una institución. Entonces tengo como atípica mi formación. Entonces he tomado clases con distintos maestros, con Carl Valle en Uruguay, con Leo Brouwer en Francia, en Argentina con muchísimos compositores, con Jorge Martínez Zárate, guitarrista quiero decir, sí. Con Horacio Ceballos, con Miguel Ángel Girolet, con López Ramos. Bueno, son tantos que seguramente me voy a olvidar algunos. Pero quiere decir que yo tomé de todos ellos todo lo que podía. Yo siempre fui una persona que fui con mucha humildad a hacer los cursos y eso me permitió tener un nivel de recepción profundo de lo que me decían, aun cuando iba en contra de lo que yo tenía aprendido. Y eso me permitió absorber distintos criterios técnicos, distintos criterios estilísticos, interpretativos. Todo eso me fue enriqueciendo. Y llegó un momento que después quizás ya era yo mismo interpretando la obra, no tanto lo que me dijeran los maestros, pero sí con ese bagaje, con esa mochila de acervo aprendido, ¿no? Pero ya me permitió ser yo mismo, digamos, en la interpretación. Entonces, eso es lo que vos me decías con respecto a no sé cómo hubiera sido a lo institucional, sí puedo decir con respecto a lo que ha sido lo institucional para otros, como he estado dando clases en el Conservatorio de Música. Claro, porque en ese caso yo me preguntaba tipo la dualidad por ejemplo, de alguien que se desarrolla siendo autodidacta y alguien que del lado institucional. O sea, si vos tuvieras que decirle a alguien que empieza, o sea, ¿qué les recomendarías? No sé. Bueno, yo considero esto que te decía de esta formación atípica que tengo de distintos profesores, me permitió de alguna manera la apertura, la libertad, de algún punto de vista. Entonces, no es que me quedé con una sola cosa, de un solo maestro, sino con criterios de diferentes maestros. Eso me permitió abrir la cabeza, porque muchas veces en las instituciones, a veces, no siempre, uno queda como estandarizado de acuerdo a cuál es el programa o el modelo que propone la institución. Y después tiene uno que encontrar su propio cauce, su propio camino. Ese es un camino más complicado. Esa es como creo yo la gran desventaja que tiene esa parte de tomar ese camino más autodidacta, porque digamos, las dificultades como que las afrontás solo. Claro.
y no tenés nadie que te acompañe, que es diferente de una institución donde por ahí tenés compañeros que están en lo mismo, en el mismo proceso, y tenés un profesor, alguien que te guía. Enfrentarte a esas dificultades a cambio de la libertad que te da ese camino, digamos, de elegir vos qué es lo que querés hacer. Claro, depende de las actividades, ¿no? Sí, que uno elige artística, pero yo pienso lo mismo, ¿no es cierto? Pienso, por ejemplo, en una Isadora Duncan, que pateó el tablero de todo lo que era la danza clásica, sí. Y hizo toda una cosa completamente diferente, ella desde su cosa personal, con total libertad, lo que podemos capaz que decirlo hoy freestyle, o no sé cómo se llamaría. Sí. Y Skakeri también. Y pienso en muchos guitarristas que no han tenido una formación institucional, claro, que son extraordinarios, ni qué decir. Paco de Lucía, no sé si Luis Salinas, mucha gente, claro, que es autodidacta, y que del tango, en la música popular, que justamente permiten abordar con una total libertad y con una total riqueza lo que hacen. Y quizás eso capaz que no está en una institución, en una enseñanza formal, sino que eso está en la calle, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero siempre las instituciones dan un gran acervo técnico y de saberes, y eso es un piso muy interesante para después cada uno encuentre su propio camino. Ya tenés los recursos, pero después cada uno tiene que encontrar su camino. Ese camino es lo que decía un poco anteriormente, porque el camino de la institución formal está todo el caminito hecho. Es cuestión de hacer las materias, son carreras largas, muy duras muchas veces, pero el camino de la propia interpretación y del propio estilo es un poquito más profundo y más largo, porque lleva su tiempo encontrar su propia, ser uno mismo, digamos. Lleva su tiempo. Algunos le llevan más tiempo, otros menos tiempo. Yo veo muchos músicos populares que no han tenido formación dentro de una institución, que directamente van a hacer ese camino. Claro. Y lo hacen con una total solvencia y una belleza, que quizás por ahí uno que tiene una formación más académica no lo puede hacer. Claro, porque creo que yo, opinión propia, que por ahí la gente que decide tomar el camino más autodidacta es como la que verdaderamente por ahí le apasiona eso que está haciendo, ¿sabes? Como que, porque es una decisión donde vos decís, ok, esto es puro esfuerzo mío, no hay nadie que me esté empujando atrás. Entonces creo que por ese lado los autodidactas llegan a un punto en el cual es como que por ahí llegan a transmitir más, por ahí. No digo que los que estén en una formación académica no lo hagan, pero digamos, los autodidactas es como que, mismo los que mencionaste vos, llegan como a un punto en el cual ese mismo amor por lo que hacen lo lleva. Claro, por ejemplo, a veces cuando uno tiene que estudiar música, tiene que aprender, qué sé yo, las figuras, las notas, la lectura rítmica, la armonía, etc. Y la música está después de eso. Porque, por ejemplo, uno ve el papel, son todas notas muertas. Uno le tiene que dar vida. La música está después, eso es más bien la parte burocrática, que lleva un tiempo, muchísimo tiempo aprenderlo, además, por otra parte. Pero después uno tiene que darle vida a eso. Entonces, por ahí capaz que ese autodidacta directamente va, en este caso, a la música. Claro. Tal vez no tiene que hacer todo ese camino, que es muy árido, por decirlo de alguna manera, y que no es la música todavía, sino son los saberes previos. Claro. Como que da vuelta el proceso a veces. Claro. Porque es como que después llega a un punto donde se encuentra con que, necesito saber lo que no aprendí, me salté en un momento. Que son, por ejemplo, la parte más técnica y demás. Claro. Que decís, para seguir avanzando, tengo que volver acá. Sí. Eso es un tema de debate, el tema de la enseñanza formal dentro de una institución y la no formal, digamos. Yo de alguna manera hice las dos cosas, al hacerlo en forma atípica, así, no como autodidacta, porque yo tuve muchísimos maestros, como decía, pero de alguna manera también tuve mucha libertad al abordar mi formación de esa manera, ¿no? En una institución hay que considerar que eso es un aprendizaje muy profundo de muchos saberes que están muy bien abordados y todo,
pero que después no es todo, después uno tiene que buscar otra cosa si es que quiere hacer de eso una expresión musical. Y también bucear dentro de sí mismo. Los saberes y los recursos los van a tener, tienen un piso muy fuerte, y después hay que ver qué es lo que uno hace con eso. Claro, y qué es lo que se propone también. ¿Tenés alguna otra actividad que te guste hacer además de tocar la guitarra? Algo que vos digas hobby, ponele. Claro, en realidad muy interesante porque a esta altura de los años empiezan a surgir algunas preguntas, ¿no? Y algunos descubrimientos que uno va haciendo. Sí. Entre tanto es como canto rodado, uno va... yo cuando era niño y adolescente estaba todo el día tocando la guitarra, 10 horas, 14 horas por día estaba todo el día, porque me apasionaba eso, no tenía ninguna otra pregunta para hacerme, nada más que yo sabía esa seguridad, esa certeza, la tuve durante toda la vida. Ahora, por ejemplo, yo empecé a observar con el tiempo, empecé a darme cuenta que la guitarra no me alcanzaba para expresar lo que yo sentía. Por ahí me hubiera gustado, pienso yo, el piano, por ejemplo, porque el piano uno tiene como más fuerza y más volumen de sonido como para poder expresar más. La guitarra en ese sentido fui descubriendo que yo a veces saturo el sonido de la guitarra, qué sé yo, porque no me alcanza la guitarra. Tal vez un piano me hubiera alcanzado más. Pero lo que pasa es que cuando era niño había 3 instrumentos que estaban de moda. Uno conocía nada más que el piano, la guitarra y el acordeón. No conocíamos más en otras épocas, sin internet, sin nada, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros veníamos de una familia muy humilde y piano y acordeón no podíamos comprar. Podíamos acceder a una guitarra. Claro. Y bueno, entonces, no sé si yo elegí la guitarra, sino que la guitarra estaba ahí, era la única posibilidad. Claro. Sí. Y yo me volqué a eso porque no tenía otra cosa. Entonces fui descubriendo que quizás hubiera sido otro instrumento. Con el tiempo también, ya cuando era muy joven también, a mí me interesó mucho el tema corporal para los intérpretes de guitarra en este caso. Porque yo veía que la parte rítmica yo lo vinculo, como decía Dalcroze, directamente con el cuerpo. Porque el ritmo primero pasa por el cuerpo y después va por los dedos o por la voz hacia otra cosa. Entonces yo, en otros años, empecé a ver, por ejemplo, empezaba a sonar la palabra o la frase expresión corporal. Estoy hablando quizás de los 80, de los años 80. Estaba Judith Akofsky, me acuerdo. Pero bueno, acá no había ningún curso. Yo quería hacer algún curso de expresión corporal, porque sobre todo para mí y para los alumnos, para después desarrollarlo o darle algunas ideas a los alumnos para mejorar la parte rítmica y para mejorar la parte expresiva. Y bueno, y así fue que encontré un curso en Rosario, que fue después una gran... Después me di cuenta, descubrí que ella era una gran profesora y también, digamos que hace artículos críticos sobre ballet en los diarios, La Nación, no me acuerdo cuál diario. Bueno, ahí yo descubrí la expresión corporal, digamos, no nada de danza, tenía que ver con la expresión corporal, ningún paso de danza ni nada. Entonces me quedé alucinado con ese curso y después yo repetí algunas de esas cosas en algunos campamentos educativos musicales que realizábamos por acá. Porque, por ejemplo, un músico de rock, supongamos tocando la guitarra eléctrica, y se mueve, y al moverse, expresa más, y le sale de otra manera también la música. Pero los guitarristas como nosotros de guitarra criolla, estamos quietos porque no nos permite la posición de la guitarra. Entonces, yo digo, si pudiera moverme, llegaría mejor a la gente, o a esas cosas, me empecé a cuestionar, ¿no es cierto? Entonces, también descubrí también que siempre me gustó la danza, sobre todo la danza contemporánea. Entonces me acuerdo que ya desde muy joven, de los 20 y pico de años ya, todo bailarín que llegara acá al teatro de Bahía Blanca, no me lo perdía. Y así que bueno, también iba siempre al ballet contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires. Muchas veces viajaba expresamente para poder ver funciones de ballet.
Cervera, cuando estuvo acá en Bellas Artes, me encantaba lo que hacía con el ballet, todo contemporáneo hacía. Bueno, pude ver grandes bailarines. Me acuerdo que en su momento había una serie de ballet clásico en la tele, en blanco y negro, con Rudolf Nureyev, que a mí me encantaba lo que hacía. Ahora hay otra bailarina, Osipova, creo que también Marinela Núñez me encanta mucho también. Entonces me fui preguntando, medio, hablándolo con amigos, medio como una gracia y medio como que no, que digo, ¿sabes qué? Me parece que a mí me hubiera gustado ser bailarín. Digo, y creo que tenía condiciones, me parece. Bueno, esa fue una cosa que fui ingeniando así con el tiempo. Y otra cosa también que me di cuenta también que me hubiera gustado ser también cineasta, por esa cosa de integración de distintos lenguajes. Sí. Entonces, bueno, pero no alcanza una vida para hacer todas esas cosas. Bueno, pero sí, algunas cuestiones has podido anexar a la guitarra, por ejemplo, me decís lo de expresión corporal, un poquito a algún taller que has dado. Sí, y bueno, por ejemplo, siempre quise hacer una integración entre guitarra y danza. Mire, pocas veces, no lo he logrado acá, salvo, ahora voy a decir, pero lo hice en Tallinn con una pareja de tango, pero ya hará 10 años recién ahí pude hacer una integración, en ese caso de Piazzolla, con 2 bailarines. Siempre fue, pero nunca encontré la manera o conseguí las personas para poder hacerlo. Y recién el año pasado lo pudimos hacer con vos, con Sueño de Razón Produce Monstruo. Así que en 2 ocasiones, pero a mí me encanta hacer esa integración con el cuerpo, sí. ¿Qué es lo que te llevó a la guitarra? Bueno, yo me lo he preguntado muchas veces. Yo creo que ahí desempeñó un papel importante mi madre, porque mi mamá cantaba, todo el día cantaba, una voz extraordinaria, la potencia, y una interpretación extraordinaria. Yo pienso que mi mamá tendría que haber sido dedicarse artísticamente, profesionalmente a eso. En ese momento en mi pueblo, ella era ama de casa y se dedicaba a hacer las labores domésticas. Mientras hacía sus labores domésticas, cantaba, y iba al patio y seguía cantando, lavaba la ropa, fregaba, y siempre cantando. Y se escuchaba mucha radio en casa, con sus descargas respectivas, etc. Sí. Yo pienso que yo de niño mamé todo eso, indudablemente. Y bueno, supongo yo que algunos genes debo de tener, qué sé yo. Pienso que eso fue lo que me impulsó a encontrarme con la guitarra, que ya digo, podía haber sido otro instrumento, pero fue la guitarra. No fue tanto elección mía, sino que estaba ahí. Claro. Una vez le escuché decir a Rafaela Carrà, porque le preguntaban también cómo habían sido sus inicios con la música. Y ella dice algo parecido a esto, y me quedó grabado. Dice, yo no elegí la música, decía ella, estaba ahí, dice. Me gustó esa frase con la que me sentí identificado, sí. ¿Tienes algún proyecto en el que estés trabajando actualmente? Sí, tengo varias cosas. Una parte de los festivales que organizo, que son festivales de guitarra de la Puerta del Sur, Música en la Ventana, en Sierra de la Ventana. Tengo la Orquesta Municipal de Guitarra que dirigimos con Mariano Ortiz. Pero aparte de eso yo quisiera editar algunos fascículos o libros de arreglos para orquestas de guitarras. Pero bueno, no encuentro la manera, pero ese es uno de los proyectos o sea, yo ya lo tengo hecho, pero no sé cómo plasmarlo ya en la edición de un libro o lo que fuere. ¿Cómo sería eso? Y tengo varios arreglos y composiciones propias también hechos para arreglos para orquestas de guitarras, pero en un libro. Listo. Editarlo, digamos, sería la palabra, sería editarlo. Sí. Pero bueno, todavía no encontré la manera de hacerlo. Y otra cosa que tengo en carpeta, digamos, es armar algunos tutoriales de pequeñas, digamos, guías, cómo abordar algunas frases de algunas obras, soluciones técnicas para cada problema o cuestión de digitación en la guitarra. Pero bueno, me paraliza un poco el tema
de lo digital, lo tecnológico. Claro. Pero estoy viendo ya, espero en algún momento poder hacer esos tutoriales y dejarlos colgados en mi página, lo que fuera. Ah, sí, me imagino yo sería de gran ayuda para la gente, los que están empezando, los que están Sí, en realidad más avanzados. sí, en realidad, en principio quería hacerlo para gente que ya está medianamente formada, para un nivel medio alto. Porque siempre uno cuando aborda una partitura, siempre hay alguna cuestión técnica que a uno le impide tocarlo fluidamente. Entonces, con el correr del tiempo he visto, le he puesto alguna solución a esos problemas técnicos que hay en muchas obras. Y creo de esa manera poder facilitar a alguien que quiera estudiar esa obra, por lo menos con el enfoque que yo le doy, con la digitación que yo propongo. Eso es una cosa que me gustaría hacerlo, sí. Como también me gustaría hacer también un libro sobre técnica también. Pero bueno, es difícil encontrar el editor y eso. Bueno, Alberto, te agradezco por tu tiempo. No, al contrario. Nada, un gustazo tenerte acá en el canal. Así que... No, te agradezco muchas gracias porque estamos en la misma actividad, digamos, artística de alguna manera. Claro. Y bueno, uno ve la cercanía de lo que vos me preguntás. Me siento cercano, digamos, a lo que vos preguntás. Eso es interesante en toda entrevista, digamos. La cercanía, ¿no? Sí. Así que muchas gracias.